Conferencia anual celebrada en la iglesia en calle Trafalgar 32 de Madrid los días del 12 al 14 de octubre del 2006. Tema general: Dios mira el corazón. Jueves 12 a las 11 de la mañana con el título La atracción de la tiranía, basado en Primera de Samuel, capítulo 8. Conferenciante don José de Segovia. Es cierto que si leemos en Deuteronomio, capítulo 17, en Deuteronomio 17, Dios había hablado sobre la posibilidad de un rey. Si leemos en el versículo 14 de Deuteronomio 17, Dios había dicho a su pueblo que cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Señor tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque el Señor os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Así que a la luz de la ley de Dios, en Deuteronomio, a Dios no le pillaba por sorpresa la idea de un rey. Por lo que realmente el problema al cual nos encontramos en Primera de Samuel 8 no tiene tanto que ver con el hecho en sí que pedían, sino realmente las motivaciones que había detrás, el momento y la manera en la cual ese rey tenía que ser establecido. Esto, por supuesto, no ha resuelto todos los problemas y muchos siguen devaniéndose los sesos, intentando entender realmente cómo comprender el propósito de Dios en este momento de la historia. Dios, en su voluntad, había previsto un rey, ahora el pueblo lo pide y él aparentemente está en contra. Sin embargo, en su reticencia también les concede finalmente un rey. Pero todos estos problemas nos pueden llegar a desviar realmente del propósito de nuestro texto. Una de las grandes tentaciones cuando llegamos a la palabra de Dios precisamente es desviarnos, ¿no?, a lo que pueden ser realmente cuestiones puntuales, importantes e incluso interesantes, pero que realmente de alguna forma nos hacen quedar libres de lo que es el impacto fundamental de este texto. Este texto yo creo que nos enfrenta a cada uno de nosotros con una realidad desagradable. Todos habéis vivido momentos en la vida, sin duda en más de una ocasión, en que somos puestos en evidencia. Ciertamente que no tantas veces como realmente tememos, pero muchas veces somos puestos en evidencia. Alguna vez estás hablando a alguien y tienes dentro de ti esa cosa que llamamos frustración en nuestro perverso refinamiento, pero que es simplemente el deseo fundamentalmente de contestar a alguien con una mala voz o reaccionar de una forma mal porque nos sentimos por alguna razón frustrados. Y seguramente has visto la experiencia alguna vez de enfrentarte con una persona y realmente que vea una cara de ti que no es la que acostumbra a ver. Y esto, de alguna forma, te hace sentir avergonzado, te pone en evidencia. Y esto es lo que este texto realmente hace a cada uno de nosotros. Pone en evidencia
realmente no solamente el problema de Israel, sino el problema de cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos habla fundamentalmente de quién es Dios, pero también nos revela, como en el reflejo de un espejo, una realidad de nosotros mismos. Una realidad que muchas veces no queremos escuchar ni comprender, y por eso preferimos muchas veces también discutir problemas como el origen de la monarquía en Israel que enfrentarnos realmente a la realidad que pone delante de nosotros este texto. Y por eso os voy a proponer en esta mañana que este texto nos enfrenta a tres realidades de las cuales no podemos escapar. En primer lugar, nuestra pasión por los sustitutos. Nuestra pasión por los sustitutos. Israel, cuando viene aquí con sus ancianos delante de Samuel, no busca un sustituto de Samuel, busca un sustituto de Dios mismo. Y este no es el problema también de cada uno de nosotros en nuestra vida. No es esta la extraña pasión una y otra vez que nos mueve, la de buscar sustitutos a Dios y su gobierno sobre nuestra vida. Esta, sin duda, sería también la explicación de la atracción de la tiranía, pero también la explicación de lo que mueve nuestros corazones en tantos momentos de nuestra vida. Ciertamente, cuando analizamos la petición de los ancianos aquí, podemos ver que es muy razonable, muy lógica. Los hijos, se nos dice aquí, de Samuel no eran como su padre. Nos dice nuestro texto que cuando fueron aquellos ancianos es porque los hijos de Samuel realmente se habían apartado de los caminos de su padre. Nos recuerdan a otro padre también y a otros hijos al principio de este libro, el caso de Elí también y de sus hijos. Y sabemos todos en la vida que realmente no siempre los hijos siguen el camino del padre. A veces incluso todo lo contrario. Creo que era Oscar Wilde, el famoso escritor inglés, quien decía: bienaventurados vuestros hijos, que heredarán vuestros defectos. Y ciertamente muchas veces encontramos que heredamos lo peor, realmente. Lo que más nos molestaba de nuestros padres es lo que a veces parece que llevamos con nosotros, ¿no? Y el hombre tiene esa extraña habilidad también, muchas veces, para teniendo el mejor ejemplo, el modelo a lo mejor más ideal, puede llegar realmente en su vida a seguir un camino tan contrario y tan opuesto al que ha recibido, que uno no llega nunca a explicarse realmente cómo salen ciertos hijos de ciertos padres. Pero esta es la vida, y esa es la realidad también con Samuel. La petición, por lo tanto, no era ni mucho menos absurda. Los hijos de Samuel no estaban en condiciones de poder seguir realmente en la guía y en la dirección que él había mostrado. Y por lo tanto trae una petición razonable, lógica, pero que de alguna forma revela también el problema de nuestra mentalidad. El problema de nuestra mentalidad es muchas veces un problema pragmático, como son aquí los ancianos de Israel. Vemos las cosas como un problema, digamos, estructural en cuanto a un método, a un sistema que ha de cambiar para que las cosas sean mejores. Si el régimen que vivía Israel bajo la dirección de Samuel no parecía suficiente, no parecía adecuado, lo que hay que hacer es buscar simplemente, pragmáticamente, prácticamente un sistema que pueda servir mejor para la función que realmente queremos. Y esta es realmente la tentación no solamente de Israel en su atracción a la monarquía que ven en torno suyo, sino también a cada uno de nosotros también y juntamente como pueblo de Dios en este tiempo. Tenemos que reconocer que muchas veces enfrentamos los problemas superficialmente. Nos planteamos cambiar los métodos, las maneras, las formas, pero no enfrentamos realmente la realidad del problema. Y ese era el problema de Israel. No quería enfrentarse con lo que era realmente la raíz de ello, y por eso busca simplemente un cambio de formas, un cambio estructural. Pero el Señor, sobre todas las cosas, vemos aquí que Él mira a otro lugar, Él mira al corazón. Dios no le preocupa, en primer lugar, la petición en sí, sino lo que motiva esa petición.
La resistencia de Dios a entregar al pueblo de Israel la monarquía, como vemos en Deuteronomio, no se debe a que el Señor vea incompatible, ¿no?, la monarquía con su gobierno sobre su pueblo, sino realmente al corazón que ve en aquellos que buscan un rey. Es así como nuestro texto los describe. Cuando van delante del profeta Samuel, nos dice aquí que son descritos de esta forma, aquellos que buscaban un rey. Y ciertamente el corazón ve en esa motivación algo profundamente equivocado, algo que realmente les va a desviar totalmente. Y esto nos da también una dimensión nueva, también a esa pasión que tenemos por sustitutos de Dios. Cuando Dios les concede finalmente esa petición, realmente nos hace una solemne advertencia a cada uno de nosotros. Ay de nosotros si Dios nos da muchas veces las cosas que le pedimos. Porque realmente lo que nos muestra aquí el pueblo de Dios, Israel, es que en su motivación equivocada lo que obtuvieron fue por su obstinación, pero no realmente porque fuera la voluntad perfecta de Dios para ellos. Y esto realmente nos da una dimensión nueva de la realidad de nuestra vida. ¿Cómo pensamos tantas veces, incluso como creyentes, que realmente habría algo mejor que podía gobernar nuestras vidas que Dios mismo? Si pudiéramos encontrar el sustituto adecuado, la manera realmente que pensamos muchas veces que sería la mejor para nuestras vidas, tal vez todo sería muy diferente. Y esto es una tentación para nuestras vidas personalmente, pero también como Iglesia. Yo creo que vivimos también en un momento actualmente en que la Iglesia también se enfrenta a esa vieja tentación que vemos aquí en Israel. La tentación de buscar sustitutos al gobierno de Dios para su Iglesia. Es cierto que muchas veces los sustitutos son muy evidentes. En la historia hemos visto sustitutos muy claros. Hombres que se levantan todavía en la historia y en el mundo, tomando el lugar que le corresponde solamente al Rey y al Señor de la Iglesia. Y es evidente que hay muchos que pugnan y se atreven en su tremenda actitud blasfema a ocupar el lugar que solamente le corresponde al Señor de la Iglesia. Pero podemos equivocarnos y pensar que estos son los únicos sustitutos realmente que puede haber. Hay otros muchos sustitutos más sutiles, incluso, que personas que se levantan en el lugar del Señor de la Iglesia. Y son muchas veces ideas, maneras, formas en las cuales pretendemos que la Iglesia se puede llevar mejor que como el Señor la lleva. Y hay algunos que consideran que, francamente, el problema de la Iglesia es sencillamente que no ha tenido la inteligencia para hacer las cosas de otra manera. Si realmente atendiéramos al consejo de muchos de los llamados expertos del crecimiento de la Iglesia, el problema nuestro es bastante sencillo. Si realmente hiciéramos el estudio sociológico adecuado, viéramos las necesidades del barrio que nos rodea, realmente lo que deberíamos es adecuar nuestro mensaje a aquellos que están en torno nuestro y veríamos claramente los resultados. Ante necesidades sentidas, la gente respondería de una manera correcta y por lo tanto recibiría nuestro mensaje felizmente. Es la vieja tentación del Israel del pasado. Considerar que nuestro problema simplemente es un problema estructural, que podemos buscar otro sistema, otras maneras, y realmente conseguiremos resultados que el Señor aparentemente no parece ser capaz de darnos en este momento. Hasta ese punto llega el atrevimiento de Israel. Dios los había sacado de Egipto, les había llevado de la esclavitud a aquella tierra prometida con estas promesas, incluida la de este rey que habría de venir. Pero ellos tienen continuamente quejas, desde el principio. Dios no parece haberse realmente ocupado adecuadamente de su pueblo. Es evidente que realmente desde la época de los jueces aquello parece un desastre.
Cada uno hace lo que bien le parece y realmente aquello parece la ceremonia del desconcierto y la confusión. ¿Dónde está el Dios que gobierna este pueblo? ¿Dónde está realmente aquel que dirija a su pueblo de una forma eficaz y evidente? Los ancianos de Israel evidentemente habían llegado a dudar que Dios lo estuviera haciendo de una forma adecuada. Y ellos, por lo tanto, habían encontrado una manera mejor. Y, por lo tanto, cuando le pedimos a Dios muchas veces algo, no solamente le pedimos lo que nuestro corazón equivocadamente buscamos como un sustituto de Dios, sino que le dictamos incluso la respuesta adecuada, la solución determinada que nosotros ya de antemano hemos concebido que Dios tiene que dar para el bien de su Iglesia. Y tantas veces nos encontramos como el Israel de la antigüedad, que nuestras oraciones a Dios son más bien dictados. Los dictados en los cuales le decimos a Dios el problema que hay y a continuación le damos también la solución. Esto es lo que necesitamos. Dánoslo, Señor. Hasta ese punto realmente nuestro corazón llega a una profunda necedad. La realidad que nos desvela nuestro texto es, sin embargo, algo que está muy cercano de cada uno de nosotros. Todos pensamos que hay algo que necesitamos en nuestra vida, que si realmente lo tuviéramos, nuestra vida sería muy diferente. Bueno, es cierto que realmente no estoy como pudiera estar, que mi vida podría ser mejor, tal vez podría estar mucho más entregado al servicio del Señor, llevar una vida más útil, más coherente. Pero bueno, si yo tuviera esto que realmente necesito, mi vida sería diferente. Llámale lo que quieras. Un trabajo, una persona que comparta tu vida, una posición de responsabilidad. Hay tantos ídolos como el hombre en su corazón puede ser capaz de crear y fabricar. Pero nuestra pasión por ellos es la pasión por sustitutos de Dios. Pensamos que si realmente tuviéramos esto, finalmente nuestra vida sería lo que debería ser. Y llegamos en nuestro atrevimiento hasta el punto de dictarle a Dios que Él nos conceda esos sustitutos. Dame esa persona que yo busco, la posición que yo necesito, dame esa responsabilidad, ese trabajo, esos medios económicos, y entonces realmente podré servirte. Y esta era la tragedia de Israel, patética pero real. Los ancianos delante de Samuel, aquel hombre que se había dedicado toda su vida con abnegación y esfuerzo a servir al pueblo de Dios, con estas palabras de desprecio. Y realmente es difícil ponerse en el lugar de Samuel, pero podemos imaginar el rechazo que él sentía y experimentaba. Se encuentra con esta petición en la cual no hay ni la menor referencia a lo que ha sido su servicio, lo que ha podido ser el ministerio o la guía que el Señor haya hecho por medio de él como profeta. Todo esto es silenciado y lo que se le presenta es una realidad, la realidad de sus hijos, pero al mismo tiempo se le presenta la solución que el pueblo de Dios aparentemente ya ha concebido y preparado para que Dios se la dé a ese tiempo. Y por lo tanto, la palabra de Dios pone aquí en evidencia este peligro, el peligro de buscar sustitutos a su dirección y su guía. No se nos pasa siquiera por la cabeza que si realmente no experimentamos tal vez la bendición que queremos en el pueblo de Dios, no sea porque el Señor no lo haga de la mejor forma posible, sino porque seamos nosotros los responsables realmente de que no podamos vivir en una mejor situación. El Señor conoce la realidad de su pueblo, sabe sus limitaciones, pero también sabe, sobre todas las cosas, nuestras incoherencias, nuestra inconsecuencia. Pero sobre todas las cosas también nos muestra su gracia, porque al fin y al cabo, ¿qué respuesta es esta de Dios? Que ante tal petición le contesta: ¿esto es lo que queréis? Pues esto os doy.
Qué extraña visión de Dios nos plantea. ¿Hasta qué punto tenemos una imagen equivocada de Él? Muchas veces en lo más íntimo de nuestro corazón seguimos pensando, después de tantos años en la fe, en Dios como un personaje mezquino, como alguien reticente realmente a darnos aquello que queremos en nuestra vida. Y hay incluso creyentes que viven toda su vida resentidos. Si Dios me hubiera dado la persona adecuada con la que vivir, si me hubiera dado esa posibilidad realmente para poder tener un trabajo, una responsabilidad mejor. Y toda nuestra vida vivimos con ese resentimiento, como si realmente Dios no fuera el Padre Celestial que con su bondad y su misericordia nos trata una y otra vez, sino una especie de Señor mezquino, al cual hay que forzarle la mano para poder sacar de él cualquier bien. ¿Cuántas veces no entendemos así la misma oración? Entendemos la oración como una forma de manipular a Dios, de considerar que hay que intentar abrirle la mano. Y si oramos lo suficiente, si insistimos de una manera persistente, tal vez consigamos lo que queramos de Dios. Pero qué Dios tan diferente nos presenta nuestro texto. Un Dios que precisamente en su amor y en su bondad no nos da las cosas que pedimos, precisamente porque no son para nuestro bien. ¿No es esto un consuelo para alguno de nosotros? El pensar que si Dios no me ha dado tantas veces que le he pedido ciertas cosas, es sencillamente porque era lo mejor para mí. Si el Señor nos diera todo lo que pidiéramos, como hizo Israel, las cosas realmente no hubieran ido como han sido. La historia de Israel está llena de esos ejemplos. Solamente voy a citar un texto en uno de los salmos, el Salmo 106. Leemos que dice el salmista que el pueblo de Israel, una vez dejado Egipto, en el desierto, en el versículo 13, bien pronto se olvidó de sus obras. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y qué tremendo el versículo 15 del Salmo 106. Versículo 15. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Qué visión tan diferente de Dios que la que muchas veces tenemos. Confundimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Confundimos nuestro consejo y nuestras soluciones con la solución de Dios. Nuestro texto nos revela realmente que esa pasión por sustitutos puede ser una pasión inútil. En el versículo 11, a continuación también leemos hasta el versículo 18, la tragedia realmente de la ceguera de este pueblo, su inmunidad, ¿no? Podríamos decir a la sabiduría divina. Dice uno de los proverbios, ¿no?, que el necio en su corazón siempre se cree que su camino es derecho. En su propia opinión lo ve así claramente. Pero solamente el que obedece el consejo es sabio. Y nuestro texto a continuación, en la advertencia que Dios le dice a Samuel que dé al pueblo, vemos hasta qué punto realmente estaba ciego. Les advierte lo que hará ese rey con ellos. Tomará, versículo 11, versículo 13, versículo 14, versículo 16, toma y nada da. Y esto es realmente lo que queremos, lo que buscamos. Alguien que tome y nunca dé. Pero esta es la locura, la necedad del corazón humano, la extraña atracción de la tiranía. Buscar a alguien que poner sobre el control de nuestra vida, que tome todo y al final no recibamos apenas nada. Esa es nuestra idea realmente de felicidad, de sentido y de propósito. Hasta ese punto estamos ciegos y necios que no lo vemos. Alguno de vosotros seguramente ha experimentado en la vida
en sí mismo o en seres queridos, la realidad del abuso de tantas relaciones. Las personas están metidas en relaciones tremendamente abusivas, y más hoy en día, en que no hay compromiso, en que muchas veces la gente entrega todo por amor, dice a otra persona, y no recibe nada a cambio. Pero ciegamente, en su locura, llega a pensar que esa es su idea de felicidad, el que uno abuse de ti, el pensar que realmente lo mejor que puede ocurrirnos sea eso, nos muestra hasta qué punto estamos inmunes realmente a la sabiduría divina. Esta realidad tendría que cambiar nuestra visión del mundo, en primer lugar. El mundo en torno a nuestro piensa muy diferente. Sabéis que para la sociedad cualquier problema lo ve como una falta de conocimiento, de información. Si las chicas se quedan embarazadas adolescentes, si los jóvenes se drogan, si los maridos abusan de las mujeres y las maltratan, es que no tienen información. Vamos a darles spots de televisión, carteles en la calle, repartamos folletos a ver si se enteran que está muy mal eso de pegar a tu mujer. Y cuando lo lean, pensarán y no lo harán. Esta es la lógica. Llevamos generaciones a jóvenes bombardeándoles: no te drogues, que eso mata. Una y otra vez lo escuchamos. Todas las campañas de prevención tienen esta filosofía. Pero ¿creéis de verdad que esto ha cambiado el corazón de alguna persona? ¿Que alguien realmente, por enfrentarse simplemente a ese mensaje, ha podido considerar la realidad de su vida y ha cambiado? ¿Ha dejado la droga o ha parado con lo que era un modo realmente abusivo de vida? La realidad es que el corazón del hombre está mucho más torcido que todo eso. Tan torcido que su problema no es simplemente de información. No es un problema de conocimiento. A la luz de la palabra de Dios, lo único que va a cambiar el corazón de este hombre es la obra de su espíritu. Lo único que puede cambiar incluso el corazón de su pueblo, vemos también, es la obra de su espíritu. Y por lo tanto, cuando consideramos este problema, nuestra pasión por sustitutos, ¿cómo buscamos dirigir las cosas mejor que el Señor lo haría? Lo que demostramos es nuestra completa ceguera, nuestra necedad, nuestra inmunidad. Y solo por lo tanto la obra del Espíritu Santo puede hacer cambiar nuestra forma de ver las cosas. Cuando Israel escuchó las advertencias, ¿cuál fue la respuesta a todo ello? ¿Es que no habéis oído lo que hacen los reyes? ¿No sabéis qué hacen con vuestros hijos? ¿No habéis oído hablar de los impuestos? ¿No sabéis lo que hará un monarca con vosotros? ¿Cuál es la respuesta a la sabiduría divina? Nos dicen que el versículo 19, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, sino que dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. ¡Qué tremendo! Es la tragedia una y otra vez del ser humano. Alguien capaz de ser advertido, aconsejado, tener incluso en su propia mente la certeza y la convicción de la realidad de lo malo que hace y que va a obtener, y aún así hacerlo. Así de contradictorios somos, y hasta ese punto también es de desesperada nuestra situación, que solamente Dios y su Espíritu puede cambiarnos. Por lo tanto, en último lugar, nuestro texto nos enfrenta también a nuestro problema esencial. A partir del versículo 19, vemos que en el fondo lo que tenemos es una aversión a la santidad, o si queremos en un lenguaje más actual, una aversión a ser diferentes. ¿Cuál era el problema, al fin y al cabo, de Israel? Ellos querían un rey, pero un rey como tienen todas las naciones, versículo 5. El problema precisamente era ser diferente. Si dejáramos de ser diferente, realmente esto cambiaría.
Y esto está realmente en el fondo mismo del problema. Tenemos una profunda aversión a la diferencia. No hay nada que parezca más extraño para nosotros que la misma idea que implica la santidad, el hecho de tener que ser diferentes a aquellos que nos rodean. Pero este fue el propósito de Dios. En Deuteronomio leemos cómo Dios en su ley le había dado ese propósito claramente a su pueblo. Debía ser un pueblo diferente, no como los demás. Dice en el capítulo 4 de Deuteronomio, en el mismo texto de la ley de Dios que habla sobre el rey que habría de venir, dice Deuteronomio 4, versículo 32, que ese Dios les advierte de que han de tomar un camino diferente y que no han de ser como ningún otro pueblo. Han de dejar de lado la idolatría, dice a lo largo de todo este texto, ¿no? Y guardar sus estatutos, dice el versículo 40, sus mandamientos, los cuales Él les ha mandado hoy, para que les vaya bien a Él, a sus hijos después de Él, y prolongue sus días sobre la tierra que el Señor tu Dios le da para siempre. Dios, con su obra, les ha hecho un pueblo diferente y les da, por lo tanto, esta ley, esta voluntad de Dios para vivir. Es más, Él en Levítico, el otro libro de la ley, les dice que Dios mismo es santo y, por lo tanto, ellos mismos también es que han de ser santos, diferentes. Pero todo en nuestras vidas parece indicar lo contrario. Lo último que quisiéramos es distinguirnos en algo de aquellos que nos rodean. El argumento principal que tenemos a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos niños, es: pero si eso lo hace todo el mundo, pero si eso mismo lo tienen todos los niños. No hay argumento final más poderoso que podamos traer a nuestros padres desde que somos niños. Si todos lo tienen, ¿por qué yo no? Y toda nuestra vida es esa insistencia continua en nuestra aversión a la diferencia. Si eso lo hace todo el mundo, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Al fin y al cabo, las parejas también tienen problemas. Y bueno, y si llega un momento que no nos entendemos, ¿por qué no vamos a poder divorciarnos? Y simplemente cambiar de situación y buscar una vida mejor. ¿Por qué? Si el mundo realmente entiende como normal, nosotros vamos a ser anormales. Este es realmente el corazón mismo del problema del pueblo de Dios, entonces como hoy. Queremos ser como los demás. Y esa es la tragedia. Lo tenemos incluso en el fondo, en lo más íntimo de nuestro ser. Pensamos que en el fondo la fiesta está ahí fuera y que realmente aquí estamos perdiendo el tiempo. Si realmente hiciéramos como mis vecinos hacen ahora, tal vez tendríamos una mejor mañana. Y la tragedia del pueblo de Israel, por lo tanto, nos comunica lo que significa esa aversión a la diferencia y a la santidad que nos lleva finalmente a un camino profundamente equivocado. Porque ¿qué es lo peor finalmente que puede pasar a la luz de nuestro texto? Lo peor que puede pasar a la luz de nuestro texto es que finalmente el Señor nos diga: ¿eso quieres? Pues eso conseguirás. No hay tragedia mayor en la vida de Samuel, en la vida de Saúl, en la vida del pueblo de Dios entonces como hoy, que Dios nos pueda decir: eso es lo que quieres, eso conseguirás. Nos da una visión realmente diferente de lo que somos y de lo que Dios es. Cuando Dios les concede, a pesar de su advertencia, su voluntad de tener un rey, les muestra también lo que es sin duda la mayor tragedia. Si Dios nos dejara de su mano y nos diera simplemente lo que buscamos, ¿qué sería de nosotros? Y la buena noticia
en esta mañana es que gracias a Dios Él no nos ha dejado de su mano. Él no se ha olvidado de nosotros. Él no ha querido dejarnos a las consecuencias de nuestros actos, sino que ha venido a este mundo. Ha hecho que de aquel rey y del linaje de David, el siervo escogido de Dios, viniera un rey como ningún otro rey. Un rey cuyo yugo, lejos de ser pesado, es ligero. Su carga, fácil, que muestra realmente su amor y su cuidado como un pastor por las ovejas. Alguien capaz de entregar hasta su propia vida por su pueblo. Así es el amor y la bondad del Rey divino, venido a este mundo. Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Un Rey como ningún otro Rey, conforme al corazón de la voluntad de Dios que hemos leído en Deuteronomio. Alguien realmente diferente al que ellos querían y iban a obtener. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos deja finalmente con ese anuncio, el anuncio de la buena noticia. Si el Señor nos hubiera dejado en nuestros caminos, ¿qué sería de nosotros? Pero la buena noticia es que Dios ha venido en nuestra busca. Ha cargado sobre sí mismo todas nuestras contradicciones. Ha llevado toda nuestra rebelión, toda nuestra reticencia, toda una y otra vez nuestra culpa sobre aquella cruz del Calvario. Él mismo sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Y no un castigo simplemente de las consecuencias de nuestro pecado, como muchas veces podemos sufrir en nuestra vida a causa de los errores que cometemos, sino el castigo pleno de lo que significaba la condenación del infierno. Todo el peso de la ira de Dios sobre el pecado cayó sobre el Rey de Reyes en aquella cruz del Calvario. Él mismo llevó todas esas contradicciones para cambiar nuestro corazón, para que por su sangre, firmando un nuevo pacto, cambiara nuestros corazones de piedra por corazones de carne, para hacer por su Espíritu lo que ni la ley ni nosotros podíamos hacer. Eso es lo que el Señor hace en su nuevo pueblo, en su nueva alianza. Por lo tanto, caeremos en la tentación de volver atrás. Seguiremos en nuestra pasión por sustitutos, pensando que realmente podemos hacerlo mejor que Dios. Que realmente si nosotros guiáramos nuestra vida, veríamos mejores resultados que los que el Señor aparentemente está dando. O nos enfrentamos a esa realidad que nos avergüenza, a nuestra ceguera, nuestra necedad, nuestra inmunidad a la sabiduría, y nos presentamos delante de Dios, reconociendo que solamente Él puede guiarnos, que solamente Él puede dirigirnos, que su palabra es la única luz de vida y verdad para nosotros. Renunciaremos a nuestra propia opinión, a la rectitud de lo que nos parece a nosotros que son nuestros pensamientos, para pensar como Dios piensa, para ver las cosas como Dios las ve. La palabra de Dios nos muestra que no hay mejor camino para nosotros. No hay otra forma de obtener el fin que Dios busca para nosotros, que es de vida, de gozo y de paz eterno. Y por lo tanto, tenemos que dejar de lado nuestra aversión a ser diferentes. Atrevernos a hacer la diferencia, a vivir como los otros no viven, en servicio y obediencia al Señor y Rey de nuestras vidas. Es imposible decir que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y rechazar su señoría, su soberanía sobre nuestra vida. No es posible poder decir que formamos parte del pueblo de Dios
cuando solamente actuamos en parte, en consonancia y armonía con Él. La palabra de Dios nos llama, por lo tanto, aquí a vivir diferente, a llevar incluso el rechazo que Samuel llevó en aquel día, reconociendo que el rechazo de Israel no era un rechazo personal a él, sino un rechazo a Dios mismo. No fue algo nuevo, la historia se repitió. Hasta el Señor mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que escuchar en el Evangelio: no queremos que este hombre reine sobre nosotros. El rechazo a la soberanía del Señor sobre la vida de los hombres no es una realidad nueva, pero es, sin embargo, el único camino de vida. Vamos a pedirle al Señor que en este tiempo y en estas meditaciones y exposiciones sobre la vida de Saúl podamos ver algo más de nuestra propia vida, que podamos realmente reconocer la realidad muchas veces del problema, de lo que estamos pasando, y que buscamos, a diferencia del Israel de la antigüedad, la guía de Dios, su dirección, y que el Señor gobierne.